En este video, graficaremos la función de registro dada en la calculadora gráfica TI-84, así como también daremos el dominio, el rango y la ecuación de la asíntota vertical. Recuerde que la calculadora gráfica solo tiene un registro común o base de registro 10, así como un registro natural o base de registro E. Y por lo tanto, para graficar y es igual a la base logarítmica la mitad de x, tendremos que usar el cambio de fórmula base que se muestra a continuación, donde usaremos el registro común o el registro natural para representar gráficamente la función dada. Avancemos y usemos la función de registro natural. Y es igual a la base logarítmica la mitad de x. Es igual al logaritmo natural de x dividido por el logaritmo natural de la mitad. Sin embargo, antes de graficar esto, observe cómo, debido a que la función de registro es una función de registro básica en la forma, y es igual a la base de registro b de x, deberíamos poder reconocer el dominio es x mayor que 0, o el intervalo abierto de 0 a infinito, y el rango son todos los números reales, o el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo, y la asíntota vertical es x igual a 0. Avancemos y grabemos esto, y luego lo verificaremos gráficamente. Entonces, nuevamente, el dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito, el rango es el intervalo abierto de infinito negativo a infinito positivo, y la asíntota vertical es la línea vertical x es igual a 0. Y ahora yendo a la calculadora gráfica, el primer paso es ingresar a la función utilizando la fórmula de cambio de base. Entonces presionamos y es igual, ingresamos log natural x, paréntesis cerrado dividido por log natural, 0.5 o la mitad, y luego cierra el paréntesis. Para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presione SOM 6. Y ahora tenemos un buen gráfico de la función. Observe cómo la asíntota vertical es x igual a 0, el dominio es el intervalo abierto de 0 a infinito, y debido a que el gráfico sube y baja sin agujeros ni roturas, el rango es el intervalo abierto desde el infinito negativo hasta el infinito positivo. Y ahora necesitamos encontrar algunos puntos clave para graficar esto en nuestro propio plano de coordenadas. Y hay dos formas de hacer esto. Una forma es presionar SOM, y luego 4 para z decimal. Una vez que presionamos z decimal, si presionamos la tecla de rastreo, ahora podemos desplazarnos por la función y encontrar puntos convenientes. Observe que si presiono la flecha derecha, los valores de x aumentan en una décima. Así que fíjate, aquí tenemos punto 0.5,1, que sería un buen punto para graficar nuestra función. Avancemos y grabemos esto. Registremos el punto como media coma 1. Y ahora seguimos desplazándonos para encontrar puntos más convenientes. Observe cómo la intersección horizontal es el 1,0. Desplácese a x es igual a 2. 2 comas negativas es un punto en el gráfico. Pasemos a 3. Observe que cuando x es 3, tendríamos que obtener una aproximación decimal para y. Desplácese hasta x es igual a 4. Observe que 4,2 es otro punto conveniente. Otra forma de encontrar estos puntos convenientes sería usar la tabla de valores. También repasemos eso. Primero presionemos la segunda ventana para el conjunto de la tabla. En este momento la tabla comenzará en 4.5. Comencemos por 0. Entrar. El cambio en la tabla es por mitad de SO. 5, lo cual está bien. Queremos que las variables independientes y dependientes estén en automático, que son. Entonces, si presionamos el segundo gráfico, podemos desplazarnos hacia abajo y nuevamente encontrar puntos convenientes para hacer nuestro gráfico. Aquí hay 5,1, 1,0, 2 comas negativas y así sucesivamente. Y ahora hagamos nuestro propio gráfico. Primero esbocemos que la asíntota vertical de x es igual a 0. Ahora trace estos 4 puntos convenientes. Tenemos la mitad de una coma, que está aquí, 1,0, 2 coma negativa. Y 4 coma negativo 2. Entonces, sabemos que el gráfico pasa a través de estos 4 puntos y se acerca a la asíntota vertical. Así como los valores de x se acercan a 0, los valores de la función se aproximan al infinito, así como la asíntota vertical. Y a la derecha, la función continúa disminuyendo. Espero que hayas encontrado esto útil.